señores, ¿se escucha bien? Merci. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras de la Universidad Nacional. Es un gusto para ustedes presentarles el primer foro de las jornadas críticas Uriel Gutiérrez. Yo me presento, mi nombre es Jorge Andrés Rico, soy representante de pregrado de Trabajo Social. Hoy queremos darle la bienvenida a esta primera sesión, organizada por la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y la plataforma Somos UM. Estas jornadas son una escuela formativa para la comunidad universitaria con la intención de construir un sujeto colectivo crítico en consecuencia con el momento que atraviesa la Universidad Colombiana, en especial la Universidad Nacional de Colombia. Para ello nos proponemos a tratar 5 temas. El primero, el día de hoy, la universidad de su momento. Seguido, el movimiento estudiantil. El tercero, el problema de la política. El cuarto, cultura y poder. Y por último, medio ambiente, movilidad y género. El propósito de este ciclo de jornadas críticas es poder compartir conocimientos desde diferentes perspectivas para aportarle al conjunto de la comunidad universitaria y al movimiento estudiantil elementos para que identifiquen en el presente las posibilidades de la Universidad Colombiana. De lo que se trata es de nutrir nuestros discursos y puntos de vista con aras de una Colombia en paz. En esta primera sesión, cuyo objetivo es pensar el momento que atraviesa la Universidad Colombiana y su posible futuro, nos acompañan Jorge Armando Rodríguez, profesor de la Escuela de Economía, economista y doctor en políticas públicas. Fabián Sanabria, profesor del Departamento de Sociología, antropólogo y doctor en Sociología. Víctor Manuel Gómez, director del Departamento de Sociología, sociólogo y doctor en Educación. Y Pedro Hernández, que en un momento llegará, es docente del Departamento de Química, químico y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPI. La metodología para este foro es la escucha de los discursos de los docentes, para lo cual cada panelista tiene 20 minutos. Luego de prestar atención a cada uno de ellos, seguiremos con los aportes y preguntas de las personas asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Damos entonces la bienvenida al profesor Jorge Armando. Quiero empezar por agradecer la gentil invitación a participar en este foro. Dada la brevedad del tiempo y también la complejidad del asunto, pues lo que voy a hacer es como dar unos, si se quiere, unas reflexiones muy generales sobre este tema, una especie de visión panorámica de lo que veo yo, más como unas inquietudes o preocupaciones, pensando quizá en voz alta, a raíz de los desarrollos recientes que veo en el tema de financiación de la educación superior. Yo escribí unos artículos por allá en el año 2011 al 2013 y desde entonces no había visto más. Esta oportunidad me sirvió para volver a mirar la evolución del tema, y entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué aprendí de esa visita al tema? Yo creo que un buen punto de partida para este tema de la financiación de la educación superior es nuestra Constitución, que es, si se quiere, el acuerdo, y la Constitución tiene pues este artículo 67 que habla de la educación como derecho, y específicamente el artículo 69 que habla de la financiación de la educación superior, en donde se habla que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, y que habrá un régimen especial para las universidades públicas. Fíjense que, al margen de si uno piensa que la educación superior debe considerarse o no derecho, sí hay un mandato hacia que el Estado, digamos, provea recursos para ampliar la cobertura de educación, y hay un llamado, digamos, a que las universidades públicas jueguen un papel importante ahí. Sin embargo, no es expreso el mandato de que sea solo a través de las universidades públicas, eso hay que decirlo. Y eso me lleva a un punto fundamental que no se resuelve solo desde la perspectiva económica, y es, a mi juicio, digamos, la pregunta fundamental hacia el futuro en términos de financiación y en otros términos para el papel de las universidades públicas, es ¿qué las justifica?
Y déjeme decirle por qué eso es tan importante desde el punto de vista financiero. Digamos, la teoría económica dominante, que es más inclinada hacia el fundamentalismo de mercado, distingue entre financiación y producción de educación. Paradójicamente, ese fundamentalismo de mercado es, digamos, contrario generalmente a la intervención del Estado en la provisión de educación, sobre todo de la superior, porque considera que la superior es un bien que tiene rasgos más de bien privado que de bien público. Pero digo paradójico porque a pesar de eso es favorable a que se incremente la financiación de la educación superior, pero no necesariamente a través de universidades del Estado, de universidades oficiales, públicas, si se quiere. En consecuencia, la pregunta de qué, digamos, qué es lo que amerita que la sociedad canalice recursos a través de la universidad pública resulta crucial. Dos argumentos típicos, pero yo creo que más hace su llamado a que se estudie con detenimiento ese tema, porque sí, es fundamental. El tema, por ejemplo, de la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, que a mi juicio está más garantizado en universidades públicas que en universidades privadas. El tema de disciplinas que no son rentables y que se pueden ofrecer en universidades públicas. Y algo que tradicionalmente era un argumento favorable a las universidades públicas era el acceso de población, digamos, en desventaja económica y social, pero que ha venido, digamos, ese argumento ha venido debilitándose con la recanalización de recursos públicos a programas de demanda, como veremos enseguida. Es más un llamado a la centralidad de ese punto. Digamos, si uno mira en el mundo, uno puede simplificar la financiación de la educación superior, especialmente de la pública, en tres grandes mecanismos. ¿Sí? El mecanismo de financiar directamente a las instituciones a través del presupuesto. El mecanismo de financiar con recursos también presupuestales a los estudiantes. En el primer caso estamos ante la financiación de la oferta, el segundo ante la financiación de la demanda, y el tercero es financiación privada proveniente de los pagos de matrículas. Digamos, en la mayoría de los países, la mayoría de los recursos, por lo menos así lo dicen las investigaciones que conozco, van dirigidas a la financiación de la oferta. Y, digamos, tiene sentido por muchas razones, para hacer, digamos, estable la provisión, pero hay que decir que crecientemente ha habido un movimiento hacia financiación de la demanda y hacia pagos de matrículas. Debo decir que en mi opinión no hay, creo que ninguna justificación para decir que solo el presupuesto público debe ser la fuente. Lo que sí hay argumento es para decir que debe ser la base y que más bien la financiación con base en provisión de recursos públicos a la demanda, con becas y créditos, etcétera, debe ser, si se quiere, complementario, si se quiere, marginal frente para el caso de la financiación de la educación pública. Había otra cosa que se aceptaba hasta hace poco, y era que en el caso de financiación a la demanda se privilegiara la canalización de recursos también a las universidades públicas, a la demanda, pero a las universidades públicas. Y programas como esta reciente evolución de Serpilo Paga cada vez canaliza más la financiación hacia el lado de la demanda, digamos, desplazándola de la esfera pública hacia el área, digamos, de provisión privada de educación. Ahora, uno de los grandes argumentos para financiar la educación pública con recursos públicos es permitir el acceso a grandes cantidades de población que de otra manera, sobre todo a las características de una sociedad como la colombiana, con, digamos, altas desigualdades en la distribución del ingreso, grandes masas de la población quedarían por fuera, aún si tienen la aptitud que demanda la Constitución, en razón a que carecen de los recursos económicos, carecen de la capacidad de pago. Ha habido dos tendencias recientes en la educación pública y en general en la educación superior en Colombia, que es la ampliación de la cobertura, pero paradójicamente al mismo tiempo que se amplía la cobertura ha venido declinando en el largo plazo la asignación de recursos públicos a la educación superior pública. Acá está, digamos, esta gráfica que muestra la asignación a las universidades estatales, y vemos que desde el año 2000 hasta acá ha venido, digamos, configurándose una tendencia decreciente en términos de participación en el PIB y las asignaciones, algo menor en el caso de la Universidad Nacional, y esta tendencia, esto fue hasta el 2013, la última vez que lo vi algo de las cifras del año 2016, y en realidad
esto no ha cambiado como tendencia. Digamos, están las cifras que es un poco menos, un poco más, pero la tendencia continúa así. Y estamos hablando de las reglas del juego que rigen la financiación de la educación superior pública, que es la ley, ya se me olvidó hasta el número, la ley 30 del 92. En el caso de la Universidad Nacional, con respecto al presupuesto del gobierno nacional, también ha habido una caída importante comparado con comienzos del siglo, y esa tendencia continúa, a pesar de que, como digo, la cobertura ha venido ampliándose. Aquí la vemos. Esta es información, digamos, de el status quo en financiación con presupuesto, que es, digamos, la fuente principal que debería financiar la educación superior pública. Entonces, en lugar de ir como en la misma dirección de las tendencias de cobertura, va en un sentido contrario. Y es paradójico que eso ocurra porque, digamos, la idea supuestamente es que cada vez una población creciente participe en la educación superior y que la universidad pública pueda hacerlo, digamos, también. Y lo que se espera hacia el futuro es que esa demanda de educación superior pues siga creciendo, y sin embargo los recursos van decreciendo para el caso de la Universidad Nacional. Ahora, ese es como el panorama conocido respecto a la ley 30. ¿Qué se sigue de eso? Digamos, un argumento que a mí me parece obvio es habría que revertir el marchitamiento que se observa en la financiación de la educación superior pública. Pero, bueno, hay varias cosas. Parece claro que hay que aumentarlo, pero ¿cuánto y cómo? ¿Sí? Y a eso se refiere, digamos, estas ideas que están acá. Parece claro que hay que aumentarlo. ¿A cuánto? Es difícil saberlo. Yo mismo he propuesto en alguna parte que se aumente, por ejemplo, en un punto del PIB la financiación de la educación superior pública, pero la gran discusión ahí en relación con lo que estaba ocurriendo en el 2011, 2012 tiene que ver con lo siguiente. Después del fracasado proyecto del 2011, entonces surgió la idea, que yo creo que ustedes muchos conocen, de la MANE, de proponer la gratuidad, y la gran discusión se volvió de si gratuidad o digamos algo de pago de matrículas o no. En el proyecto de la MANE quedó gratuidad, y a mi juicio eso ha sido un gran desperdicio de energía en el terreno equivocado. ¿Por qué? Porque es un falso dilema. Y para decirlo brevemente, déjenme ponerlo así. Usted puede poner gratuidad en la universidad pública, no cobra nada a nadie, y sin embargo poner gratuidad al momento de la matrícula no quiere decir que no se financie, tiene que financiarse de alguna parte. ¿Y de dónde se financia? Por ejemplo, si la sociedad lo financia todo con IVA, usted puede tener gratuidad aquí y sin embargo resultar regresivo como conjunto. El principio de la capacidad de pago dice que usted puede cobrar una matrícula aquí de modo que sea creciente con la capacidad de pago. Usted puede eximir a los que no tengan recursos económicos para eso, es decir, cero, que es equivalente a la gratuidad, y solo cobrar si es el hijo de la persona más rica de la sociedad, con un esquema progresivo. ¿Cuál es la ventaja de ese esquema? Que yo creo que es mejor para Colombia, porque le permite a las universidades incidir sobre cómo graduar esa contribución de los más ricos, y además da un mensaje político de que la universidad no quiere, digamos algo así como quieren el barril a cambio de nada, ¿sí? Que es la idea de la gratuidad. Ahora, no quiere decir que la gratuidad no sea un esquema, de hecho hay países que lo están moviéndose hacia eso, como Chile, pero eso tendría que, para que sea progresivo, ir acompañado de un impuesto sobre la renta progresivo, que en Colombia infortunadamente no tenemos, y los movimientos, digamos, tenemos algo de eso, pero los movimientos que uno ve en el tema tributario van hacia la regresividad en la contribución de las cargas públicas. O sea que, digamos, para resumir, es un tema que hay que estudiar, pero me parece que se ha desgastado demasiado la energía en un tema que es mal planteado, honestamente. Es un falso dilema. Y además la pregunta es, en relación con el aumento digamos, del presupuesto de las universidades públicas, no basta decir aumenten en 1% del PIB, porque el otro pedazo del proyecto de la MANE, y debo decir, digamos, tengo respeto por el trabajo que ellos hicieron, en cierto modo admiración, pero también parte de la cosa es poder ventilar los desacuerdos de manera, digamos, civilizada, para superar algunas cosas que han conducido a ninguna parte. ¿Cuál es la otra parte de la cosa? Bueno, aumenten el presupuesto,
en contra de nada, es decir, con el argumento de la autonomía, que la autonomía es valiosa, sobre todo para efectos académicos, pero yo no conozco ninguna sociedad en el mundo que le diga, dígame cuál es la cuenta que usted necesita ya, y yo le giro el cheque, y no me pregunte nada, no me diga nada. Eso, ¿sabe qué le digo? No va a ocurrir. Probablemente, obviamente yo le añado el probablemente, casi estoy seguro que no va a ocurrir, y en ninguna sociedad, digamos, democrática, constitucional, va a haber un esquema en el cual no tenga algunos mecanismos de rendición de cuentas. Entonces la pregunta no es si debe haber rendición de cuentas o no, la pregunta es si en aras de una especie de fundamentalismo no me vigilen nada, se sacrifica la existencia de la educación superior, porque eso es pública. Entonces, a mi juicio es mejor, más estratégico, que de la misma universidad salgan propuestas de cómo, digamos, criterios de cómo una utilización adecuada de la plata pública se justificaría el incremento del presupuesto, en lugar de que se lo pongan por fuera y además los criterios equivocados. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Ahora, ¿qué papel jugaría en un esquema como el que le estoy describiendo de capacidad de pago, sobre todo a los más ricos que paguen algo? Además ellos no van a dejar de venir a la Nacional si alguien quiere estudiar en la universidad porque le cobren 500.000 pesos, déjenme decirle eso. Es una cosa simbólica, si se quiere. El papel es marginal, es simplemente tener algún control en poder graduar, digamos, la financiación, un papel complementario de una fuente de financiación adicional. Ahora, hecha la crítica, digamos, amigable a esta propuesta que surgió de los estudiantes, debo decir que el papel de los estudiantes no es, ellos no son los principales responsables de hacer la política pública de educación, es el Estado. Y entonces, paradójicamente, usted llega y coge el proyecto de ley de la MANE, como lo han cogido, y es obvio que usted trata de hacer un proyecto colectivo que se discute en las universidades con mucha gente, pues sale, como dice alguien, un proyecto de ley hecho por miles es como un camello, es un caballo hecho por un comité. Entonces tiene esos defectos que usted tiene del trabajo de acción colectiva y puede decir, mire, qué defectos, luego no hacemos nada. Pero es que la responsabilidad fundamental es del Estado, ¿sí?, de proponer una política pública coherente. Por eso yo, cuando estaban en la cosa del proyecto de ley, les aconsejaba, hombre, en lugar de escribir un proyecto de ley, escriban 5 hojas con las ideas fundamentales, y alguien especializado en materializar los proyectos de ley lo tiene que convertir en ley, ¿sí? Ahora, está el papel del Estado, del Ministerio de Educación, y también debo decir de la Universidad Nacional como, digamos, líder en estas cosas. Yo creo que la universidad está en mora no solamente de los estudiantes, sino de las directivas. Para eso hay un aparato grande para cómo direccionar la financiación de la educación superior hacia el futuro, en el caso de la pública. Yo entiendo que no se puede ser simplemente contestatario siendo directivo y ya, pero tiene que tener alguna iniciativa sobre para dónde debe ir esa financiación. Creo que eso es lo saludable. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que vale la pena que la misma universidad pública se proponga algunos estándares para justificar el aumento del presupuesto? Aquí no digo estos criterios deben ser, lo que sí digo es cosas que, por ejemplo, deben llamar la atención. No debería la Universidad Nacional liderar el ordenamiento de su propia casa. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que no esta administración de años atrás, alguien, no sé quién, y eso en realidad es secundario hoy en día, propuso la creación de múltiples niveles de administración, nivel nacional, nivel de sede, y entonces usted ve un crecimiento de los gastos administrativos en relación con los gastos, digamos, propiamente docentes y académicos investigativos, y eso no está bien, y hay que tomar la iniciativa en lugar de que desde fuera le señalen y le refrieguen la herida. Mire, usted está utilizando mal los recursos públicos. Obviamente no estamos hablando de un perfeccionismo inalcanzable, pero sí de movimientos en favor de liderar, digamos, un ordenamiento de la propia casa. Otra cosa, que es una especie de tabú en Colombia, y hay que decir, pero yo creo que hay que decirlo. Digamos, la universidad pública estatal, a mi juicio, es defendible, defensable, pero no toda la universidad pública estatal es igualmente defendible. Hay un desarrollo muy desigual entre las universidades públicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, de ahí no se concluye que solo la nacional. Colombia necesita cierta armonía, cierto, digamos, desarrollo equitativo territorial. No puede estar todo en Bogotá, ¿sí?
pero tampoco de ahí se deriva que todo pueblo o todo departamento debe tener una gran universidad pública. La posibilidad de Colombia, con el presupuesto que tiene, de financiar grandes universidades de investigación es limitada. Por eso yo digo, piénsese más bien en términos regionales, que por cada gran región de Colombia, no por cada departamento, haya, por ejemplo, 2 grandes universidades públicas de investigación. En cambio, alguien al momento de entrar acá me contó que estaban cerrando la Universidad del Tolima. Si eso sigue así, además con la financiación que ellos probablemente tienen del departamento, ese tipo de universidades, sus posibilidades de mejorar son limitadas. Entonces es mejor en este caso aprovechar economías de escala, y la universidad debería, junto con el ministerio, proponer un sistema de educación superior, digamos, público, que le dé como cierta racionalidad a ese sistema. Imposición de ciertos referentes mínimos. ¿A qué me refiero? En años pasados, con buen tino se dijo, bueno, para mejorar la calidad de la docencia, promover los doctorados. Eso está bien, pero les digo una cosa, eso que era una buena idea, entonces ya un doctorado de cualquier parte es igual. La pregunta es igual, vamos a ponerlo así directamente, es igual Oxford, Cambridge, Stanford, Berkeley, que la universidad de no sé qué de Namibia. No. Entonces la pregunta es, ¿no vale la pena pensar en cosas como de discriminación positiva, en el sentido de favorecer la vinculación de profesores que vengan con esa cualificación, en lugar de nosotros sacrificar la universidad pública por un fundamentalismo de falsa igualdad, que sería, no, todos somos doctorados igual en cualquier parte? Falso. Las universidades privadas están tomando la ventaja de la flexibilidad, y usted ve, no quiero nombrar cosas, pero vea las universidades líderes, ellos van a conseguir los profesores en las ferias de doctorado en los Estados Unidos y en Europa, e incluso en Asia. Y entonces usted ve que cada vez ellos tienen una mejor planta de personal. Y en cambio las universidades públicas, con ese fundamentalismo de presunta igualdad, está, digamos, tratando como igual, como si usted, digamos, como si todas las universidades del mundo fueran iguales. No vale la pena pensar entonces en un mecanismo si se quiere, de discriminación positiva, al menos mientras se mejora la calidad de la educación doctoral en Colombia, para poder, digamos, ampliar las oportunidades en igualdad de condiciones para todo el mundo. Bueno, esto es lo que existe acá, esta es la organización administrativa de la universidad. Mire las duplicaciones. Entonces, vicerrectoría general, bueno, administración académica nacional y de sede, etcétera, todas las oficinas duplicadas. Entonces me pregunto, para administrar 40.000 estudiantes se necesita esa duplicación. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas, en lugar de que nos las formulen desde afuera. Bueno, también de afuera tienen derecho a formularlas, no tengo ningún problema con eso. Bueno, el desarrollo, digamos, de la cosa nueva que hay. La cosa nueva que hay, hasta aquí es lo que yo más o menos había estudiado la última vez que vi esto, y se me acabó el tiempo. La cosa nueva que hay es el Serpilo Paga. Y esta gráfica, ¿de dónde la saqué? Un estudiante de los Andes que, en sus propias palabras, jugó un papel importante en el nacimiento del programa Serpilo Paga, dice que tomó la inspiración de esta gráfica, en la diferencia entre igualdad y equidad. Y dice que los programas en Colombia de intervención pública normalmente han sido así, como de igualar a desiguales, y que el movimiento debe ser hacia la equidad, es decir, a poner en mejores condiciones a los que están en desventaja. En principio suena bien, pero yo hago la siguiente lectura. No me voy a meter en este caso con los estudiantes, sino con las universidades. Primero, es dudoso que los programas que existieran antes de Serpilo Paga fueran de igualdad. Simplemente no eran de igualdad. El punto de partida no era ese, pienso yo. Segundo, ¿Serpilo Paga logra esto? Esa es la pregunta. ¿Logra esto en el caso de las universidades, de la oferta de las universidades públicas? La pregunta es si ellos están, digamos, con el campo nivelado en relación con las universidades privadas para poder participar, digamos, en esa financiación. Aparte de que esa financiación debería ser complementaria y no la base de la financiación de la provisión de educación superior. Bueno, no me quedo en los requisitos del Serpilo Paga porque ya son bien conocidos. Entonces, les dejo las preguntas más que responderlas.
¿Están en condiciones de igualdad las universidades? Encontré un artículo del Espectador en donde una de las personas que ayudó al diseño de este programa dice que le sorprendió el resultado de que en el primer año el 85% de los estudiantes seleccionaban las universidades privadas. A mí me sorprendió que dijera eso, puesto que digamos, para esperar que hubiera, digamos, igualdad en la selección de las universidades, una de las primeras cosas que uno esperaría es que el número de universidades y el tamaño de las universidades públicas y privadas fueran iguales, pero yo creo que el campo está cargado a favor de las universidades privadas por varias razones. Entre otras cosas, para hablar de los dados cargados, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, creo que aceptaron 380 y algo de estudiantes en el primer año, y ellos pagan por acceder, pues la matrícula baja que está subsidiada por las universidades públicas. En el caso de las privadas, se paga básicamente la matrícula que ellos establezcan. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si la Nacional dijera, ahora voy a cobrar lo que yo quiera y le paso la cuenta? Es igual al mecanismo que tanto se critica, es equivalente financieramente al mecanismo que tanto se critica de pedir plata para las universidades públicas, gíremela y no me haga preguntas. En ese caso, las universidades privadas tienen una posición similar, básicamente gíreme y no me haga preguntas, sin condicionamiento. Hace posible el acceso de todas las personas aptas para la educación superior. Ahí les invito a leer el artículo del profesor Víctor Manuel Gómez con su asociada, el apellido se me va, el nombre de ella, pero digamos, lo que muestra es que la incidencia del programa es muy limitada frente a la gente que necesita tener acceso a educación superior. Es equitativo regionalmente. Les hago la siguiente reflexión: parte de la razón por la cual se creó el Serpilo Paga es porque los programas acreditados estaban fundamentalmente en Bogotá, Medellín y Cali, y entonces supuestamente esto conduce a más equidad. La pregunta es si ¿a dónde han ido los estudiantes de Serpilo Paga? A Bogotá, Medellín, Cali y tal vez eventualmente también Barranquilla, pero el resto, digamos, no ha habido grandes cambios en relación con ese tema. Presumo yo, habría que mirar ese tema. Y un punto final: este programa muestra, fíjense que en las universidades públicas la discusión se tornó reforma de la ley 30, no sé qué, etcétera, etcétera. Hombre, este programa mostró que la reforma de la ley 30 como necesidad para cambiar la financiación de la educación pública es un mito. De hecho, se están canalizando a través de ese programa importantes recursos hacia las universidades, entre ellas las privadas, sin que haya habido ningún cambio de ley, simplemente por una decisión de política. Entonces, eso lo que muestra es que es la decisión de política lo fundamental, no el cambio de la ley. La misma ley 30 dice que lo que se debe garantizar son mínimos, no máximos, y sin embargo, toda la energía en las universidades públicas está en el cambio de la ley. Probablemente sea necesario cambiarla, pero el ejemplo sí es muy útil, que es una especie de mito, eso de que para cambiar la asignación de recursos del Estado hacia las universidades públicas se requiere la reforma de esa ley. Finalizo diciendo que otros mecanismos a los que ha ido, digamos, acudiendo la universidad, como las estampillas, como parte del impuesto sobre la renta que cobró la forma de CRE, el impuesto para la equidad, me parecen sui generis y a la larga no son sanos ni siquiera para el país ni favorecen el desarrollo económico del país. Financiar la educación superior con la proliferación de estampillas, ¿sí? Lo más sano es que sea con los impuestos, con los recursos de impuestos, digamos, normales, más que con crear estampillas. Eso parece como que crear parches para cubrir, digamos, huecos que se van abriendo. Y por ejemplo, lo del CRE, aparte de que es temporal, ya hay propuestas, como esta propuesta de la Comisión de Reforma Tributaria, en el sentido de eliminarlo. Entonces, de nuevo la discusión de ahora qué pasa con esos recursos. Entonces, la discusión de la financiación de la educación pública superior, por ejemplo, en las universidades como la Nacional, se está en la cosita, en la pequeña cosa de sobrevivir el siguiente año, y no se ve que haya como una visión de qué hacer hacia el futuro. Bueno, hablando de la reforma, la cosa parece más complicada porque hay una situación de austeridad fiscal. Puede haber un aumento de la tributación, es decir, de la carga de los recursos públicos que se recaudan
con esta reforma tributaria, pero gran parte de esos recursos adicionales van a surgir de impuestos como el IVA, que tienen el problema frente a la gratuidad de que en el neto puede terminar siendo, digamos, regresivo. Y eso lleva, digamos, de nuevo a que se replantee la cuestión de la gratuidad. En resumen, el panorama después de estos 2 años de no ver el tema parece nada claro, no es halagüeño y más bien parece oscuro. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, digamos que dada la pregunta. Y pues aprovechando que está aquí a Jorge Armando, recordar un episodio que todavía resuena en mi cabeza. El 15 de septiembre del 99 alcancé como a esta hora, más o menos 5:20, de los tiros. Yo estaba dictando clase en el 228, estaba terminando mi doctorado en París y vine a dictar un curso a la Nacional y salimos los estudiantes del curso a ver qué pasaba. Y fue el asesinato de Chucho Bejarano, entrando aquí a un grado de astronomía. Y traigo a colación esto porque indudablemente si hubo una persona que pensó y que seguramente estaría pensando opciones muy concretas respecto a las salidas negociadas del conflicto armado en Colombia, pues era Chucho Bejarano. Y me parece que en su obra hay claves que hay que desentrañar urgentemente y que la Universidad Nacional tiene esa responsabilidad. No solamente sus últimos avances en economía institucional, que son supremamente valiosos, sino al mismo tiempo la manera como él, siendo embajador en El Salvador, conoció de cerca los procesos de negociación en Salvador y Guatemala. Me parece que ahí hay una experiencia supremamente rica, traducida en clave colombiana por un gran economista y un gran negociador de paz, y alguien que nunca tuvo resentimiento social y sí un gran sentido del humor. Entonces me parece que la imagen de Chucho Bejarano debería de algún modo ir a la vanguardia en la Universidad Nacional para pensar los aportes futuros que pueda hacer esta casa a los posacuerdos, tal cual se les ha denominado, y que comparto esa denominación sin meterme en el lío indudablemente de los dilemas que a veces también son falsos problemas, como tantos otros que se plantean en nuestras disciplinas. ¿Qué es primero, el individuo, la colectividad, el sujeto o el objeto, o lo singular o lo universal? A veces hay una cantidad de problemas que lo único que generan son fundamentalismos, y yo creo que con un matiz muy importante, que eso sí es absolutamente fundamental, es decir, demasiado básico. Cuando se habla de post-conflicto, entre comillas, no quiere decir que el conflicto se vaya a acabar. Indudablemente el conflicto es inherente a las sociedades y a las relaciones humanas. Ya Simmel nos lo enseña con su sello de tratado del conflicto, que abrió compuertas de una manera muy rica para entender algo que de todas maneras, y esa es una lectura en este prefacio que hace Julian Freund al conflicto de Simmel, él estaba un poco apesadumbrado después de la guerra de ver cómo la sociología de corte francés, sobre todo la herencia militariana y también el énfasis que tuvo la sociología y la filosofía social marxista, nos lanzaba a una suerte de buena sociedad en donde la sociedad rehabilitaba al individuo y todo era también muy organizadito, muy compacto, muy sociológicamente correcto. Y él dice que encuentra después de la guerra una gran liberación en dos autores alemanes, justamente Max Weber y Georg Simmel. Y Max Weber le enseña que evidentemente lo que habría que entender no es la resolución de las contradicciones, sino que habría que aprender a convivir con las contradicciones, porque muy probablemente no tienen solución. Y esa misma noción de convivir con la contradicción se me hace muy, muy importante con respecto a Simmel, en donde claramente en sus tratados acerca del sentimiento trágico de la vida, pues la tragedia es eso. Yo creo que hay que renunciar a la tentación de hacer el bien y de ser Salvador o Mesías.
Y yo creo que ese es uno de los primeros acentos que hay que ponerle a todos estos temas a propósito de posacuerdos y posconflictos y aportes que pueda hacer la universidad y la universidad pública en esa materia. No esos mesianismos tan baratos, y esto lo pongo un poco como telón de fondo de la reflexión, porque me parece que cuando uno mira con cuidado qué es lo que hace que este país tropiece y tropiece y tropiece y no caiga del todo, sino que vive enredado y enredado y enredado una y otra vez y parece que no hay fondo, es porque paradójicamente vivimos de cuentos. Nuestra estructura narrativa es la que nos enreda, pero al mismo tiempo no nos deja caer del todo. Es una cosa muy curiosa que me parece que es bien pertinente sociológicamente hablando, y es ver cómo vivimos de cuentos, y un escándalo tapa otro y otro y otro, se tapa con otro, y a la semana siguiente ya se olvidó el anterior, y el de hace un mes, y el de hace un año, y el de hace 15 años, evidentemente con un cuento tras otro cuento. Y eso es algo muy colombiano. Evidentemente estoy haciendo una generalización, pero creo que en términos idealtípicos puede servir, y aquí acudo evidentemente a ese modelo weberiano, en donde habría que ver cuál es nuestra estructura narrativa. Y grosso modo me encuentro con dos actitudes que son un poco nocivas para pensar los posacuerdos o el aporte que la universidad puede hacer en un escenario de posacuerdos al país. En primer lugar, hay una estructura narrativa que pretende tener todo bajo control. Es una tentación que yo llamo tentación eclesiástica, y obviamente hago referencia al libro del Eclesiastés, en donde todo es vanidad de vanidades y atrapar vientos, y no hay nada nuevo bajo el sol, y todo está bajo control. Generalmente es la respuesta que dan los sobrados. Isagen se vendió, todo está bajo control, Reficares, todo bajo control, aquí no hay crisis, es decir, todo lo tenemos fríamente calculado, sabiendo que no es así, porque uno no puede imaginar que fueran tan estúpidos. Sería terriblemente chistoso si no hubo desfalco, que evidentemente con ese hueco de planeación fuesen tan estúpidos, como también es difícil creer que no se calculara que el precio del crudo iba a bajar tanto. O sea, es relativamente difícil, y es peor todavía pensar que hay tanta estupidez. Entonces evidentemente todo está bajo control. Es una de las, dijéramos, respuestas narrativas que generalmente se tiene, que corresponde a una tentación eclesiástica. Y la otra, que me parece también patética, es la respuesta apocalíptica, en donde es el fin del fin, estamos a puertas de una invasión, es decir, ya están los 4 jinetes del apocalipsis. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la sociología tiene que tratar de liberarse un poco de la tentación eclesiástica o de la tentación apocalíptica. La tentación apocalíptica generalmente arregla cuentas con la institución, es bastante mamerta en el peor sentido, es decir, en el sentido de los Gilbertos, Rigobertos, Herbertos y Robertos del Partido Comunista, que jodían y nunca proponían nada nuevo. Entonces evidentemente ese es el apocalipsis, es conversación o es sociología del colectivo, en donde a uno no le caen las piernas. La otra es la tentación eclesiástica del café de flor, en donde el presidente Barco no tenía memoria y salía ante los periodistas diciendo todo estaba bajo control. Entonces parece que evidentemente ante esas dos actitudes narrativas hay un mar de posibilidades en donde no todo está bajo control, y el fin de un mundo no es el fin del mundo. Eso me parece supremamente importante, porque es muy fácil deslizarse hacia uno u otro extremo. Entonces, ante esa situación de que no es ni la tentación eclesiástica ni la tentación apocalíptica, en esa estructura narrativa yo creo que estamos a puertas yo no sé si es el último gran cuento, pero en todo caso es otro cuento, que es el cuento de la paz. Y me parece que por economía del lenguaje no podemos economizarlo tan rápido y decir que se va a firmar la paz. No, la paz no se firma. La paz se siente, la paz se vive, la paz sería como un estado del alma. Se va a firmar un acuerdo con un grupo guerrillero, que es importante, sí, pero no es la firma de la paz. Es decir, esa economía que hasta el rector de la universidad, por pereza simplemente, o por hacerle guiño al gobierno, dice: ¿se va a firmar la paz? No, la paz no se va a firmar, se va a firmar un acuerdo, probablemente. Pero queda otro grupo importante, y de la misma manera hay que entender que el posconflicto no nos libera del conflicto, sino que nos permite tratar el conflicto por distintas vías a las de la violencia armada. Eso es un poco lo que habría que señalar.
Y ante esa idea, que me parece que es una buena apuesta, que es una ficción, pero que puede ser una ficción bien fundada, y que le juego a eso, y me parece que la universidad como institución debería apostarle a tratar de construir o contribuir a construir la ficción bien fundada de un nuevo país, hay mucho que aportar, indudablemente. Y en ese sentido señalo que la Universidad Nacional en particular, pues, y las universidades deben ser centros de memoria e imaginación. Y esa idea de memoria e imaginación tiene una profunda actualidad, tiene un valor muy importante, y me parece que no es simplemente hacer el cuartico o el equito chiquito de lo que se está filmando, o de lo que se puede filmar, que entre otras cosas algo tendrá que salir de ahí, porque sería un oso cósmico si otra vez se vuelven a parar de la mesa, o después de que se filme hay una zona de concentración y se forma un caguancito. Entonces sería otro oso cósmico, y va a hacer que ante el mundo, a nosotros colombianos, pues nos vean como a machaquitos, como a cuentachistes, como a payasitos. Y obviamente en la película Siempre Viva hay una enorme verdad cuando dice: es que aquí lo que les gusta es el furufufú, firififí, urucucú, le presto sobre su traje de payaso. Entonces evidentemente no es serio este país en Siempre Viva. Les recuerdo la película basada en la obra de teatro a propósito de los sobrevivientes del Palacio de Justicia. Estamos empeñados en una especie de otra estructura narrativa o en otro cuento. Ojalá este funcione, ojalá evidentemente eso permita no solamente toda una suerte de recogimiento de versiones, de relatos múltiples a los cuales hay lugar, y en ese sentido una institución como la Universidad Nacional tiene mucho que aportar, las universidades públicas y en particular también las ciencias sociales y humanas, cosa que me preocupa porque ya van a abrir sociología en los Andes. Entonces imagino que ya deben estar pendientes muy bien, ya deben tener diseñados unos buenos proyectos de memoria y posconflicto o posacuerdos, evidentemente, sin tanto rollo, y no solamente para que se queden con los contratos, sino que la capacidad de gestionar algo nuevo lo pueden hacer de manera más eficaz otras instituciones que se están preparando para eso, y la nuestra quizá no tanto. Celebro indudablemente todo lo que ha hecho el profesor Alejo Vargas. Me parece interesante que le haya caído del cielo Alejo Vargas al profesor Mantilla. Creo que eso es importante, lo ha sabido aprovechar, creo que eso vale la pena, pero indudablemente más allá de eso se necesita todo un capital humano y un capital de lo que tiene una institución como esta para pensar a largo plazo, no solamente el hecho o el acontecimiento de la firma de los acuerdos, que es importante simbólicamente, ni más faltaba, pero que no va a conducir automáticamente a ese pintarnos palomitas en el aire, en términos de que el león pastoree con el cordero, como en la revista Atalaya de las Testigas de Jehová. Yo me imagino que habrá más de un comercial de televisión cuando se firme, entre comillas, la paz, es decir, los acuerdos, de pintar palomitas en el aire. Pues será normal que ocurra publicitariamente, como ocurren los comerciales de Cambio Radical en estamos haciendo casas, y entonces todos y estamos haciendo casas. Cuando uno lee un poquitico las estructuras sociales de la economía de Pierre Bourdieu, pues se entiende un poco el negocio de hacer casas. Y eso es un gran negocio y uno muy bueno. Y si ustedes pueden en alguna medida no deberle a un banco, yo les aconsejo que no se metan a deberle a un banco. Traten de no endeudarse, aunque todos vivimos de crédito, pero traten en lo posible. Creo que ese es un buen consejo. Entonces, en alguna medida tenemos que, como institución, movilizar lo que tiene y la capacidad que tiene una universidad como esta, no solamente en términos de las ciencias sociales humanas, del análisis político, de preparar esos centros de memoria e imaginación para todo lo que hay que sortear en términos de lo que ocurrió, de la reescritura de un nuevo relato de nación, que obviamente será geometría variable, obviamente no va a haber verdad absoluta de nada, hay una cantidad de cosas que es muy importante, pero de la misma manera que fue asesinado Chucho Bejarano, ojalá algún día se aclare esa víctima, por lo menos para la universidad, porque es que las cuentas no solamente se deben dar en términos de memoria respecto a los atropellos que cometió la derecha y la extrema derecha en este país, también se tiene que dar en términos de los atropellos y crímenes que cometió la izquierda y la extrema izquierda en este país. Eso es absolutamente fundamental. El derecho a la memoria no es solamente un derecho de izquierda, es un derecho de izquierda, de derecha, de centro y de todos los ciudadanos, como el derecho a la historia. Me parece que tener una visión sesgada, a veces un poco confesional, de ese arreglar cuentas con lo que pudo ocurrir, es una visión sesgada, es caer en una de las tentaciones apocalíptica o eclesiástica que antes les describí. En esa medida, además de todo ese acompañamiento en ciencias sociales humanas,
además de todo ese acompañamiento sociológico, antropológico, todo ese suroccidente del país, todo lo que va a ocurrir, qué va a pasar con los negocios que se requieren. Indudablemente se requiere inversión extranjera, indudablemente estamos en una cuerda floja en muchas cosas, y si no se firmara la paz, el acelerador no va a poder seguir más tiempo prendido, la gente sin esperanza no va a pagar más impuestos. Es una cantidad de cosas que están ahí en el paquete mismo, y muchos están cañando de lado y lado, porque eso forma parte de nuestro modus operandi muy colombiano, que lo maneja la señora que vende empanadas y también el presidente de la República, a pesar de sí. Además de eso, de ese acompañamiento, pues evidentemente una institución como esta tiene presencia en las regiones, y alguna vez lo señalé y lo sigo señalando en esta ocasión, no por haber sido mi programa rectoral, pero me parece que hay un desperdicio fundamental en términos de las sedes de frontera que tiene esta universidad. En la administración de Guillermo Páramo se crearon las últimas sedes de frontera, y ahí hay algo realmente estratégico en donde uno podría pensar, no solamente con la voluntad de una administración, sino también en un trabajo mancomunado con el gobierno, estratégicamente qué se puede hacer en la sede de San Andrés, en la sede evidentemente de Leticia, de Arauca, por supuesto en la sede de Tumaco. Ahí tenemos, yo no voy a hablar de la sede de Valledupar porque parece que está un poco empantanada en la construcción. No sé si ustedes habrán visto los informes de Contraloría también. El señor rector se jactaba, era muy contento de ir con el gobernador a inaugurar con falso cemento la sede. Yo no sé qué va a pasar con eso en un lote que evidentemente resultó tramoya. Yo hablo de las grandes sedes, de la sede de San Andrés, de pensar ese Caribe colombiano, de pensar el patrimonio cultural sumergido, de pensar indudablemente la relación con estos grupos raizales y palenqueros y ese gran Caribe colombiano. Evidentemente hablo del Amazonas, y no solamente en términos de una magia salvaje tipo comercial del éxito para ponernos la camiseta de Colombia, sino indudablemente de toda la riqueza y la biodiversidad que tiene este país en ese mundo amazónico extraordinario. En lo poco que se ha podido desarrollar allí, tendríamos el lado no solamente de zootecnia y de geología en el Arauca, y obviamente lo que tiene que ver con el Pacífico colombiano en Tumaco. Estamos en hora de pensar en grande, no solamente cursitos de admisión, no es solamente pequeños proyecticos con pequeños apoyos de la cooperación internacional, sino que desde ahí tendría que movilizarse una institución como esta, con todos los activos que se tienen en ingenierías, en ciencias sociales humanas, en artes, en derecho, en análisis político. Eso es pensar en grande, y la universidad todavía no tiene eso. Me parece que simplemente vivimos al día, sacamos un poco la fotico, estamos en una jugada muy cortoplacista. A la Universidad Nacional y a las universidades públicas les hace falta también, dijéramos, proyectarse de una manera más decidida al mundo, ser más contemporáneas. Ese ejercicio de contemporaneidad es fundamental, y que yo no creo que sea una pérdida, todo lo contrario, pienso que es una enorme ganancia. De lo contrario, quedamos aislados en una torre que, por cierto, no es tan de marfil. Muchas gracias. Y todos hice el esfuerzo, porque estoy ahorita precisamente en clase, de venir, y por eso llegué temprano y no los puedo acompañar mucho tiempo. Bueno, el interés de esto empezaría por un tema que me ahorra una cantidad de tiempo, el primer conocimiento del profesor. Yo le diría, en este momento la educación superior pública, universidades e instituciones de educación superior diferentes a universidades estatales, pero también la privada, está en crisis financiera. Y eso, además, si miramos la crisis financiera del país, pues no podemos ser positivistas como le gustaría al profesor Sanabria que hablara. Estamos en un momento muy alto. Hay una universidad que ya entró en crisis, no porque no haya los aportes, sino porque los aportes no alcanzan. Los aportes, según ley 30, por ejemplo, a la Universidad de Tolima, de parte de la Nación le han llegado.
pero los aportes del departamento y normalmente de todos los entes territoriales en las diferentes instituciones de educación superior públicas no llegan, disminuyeron del 90 para acá. La situación está que, por ejemplo, en el Tolima, digo yo, han llegado los aportes de la nación, pero no son suficientes, porque el indicador que tendríamos que mirar no es cuánto ha sido el presupuesto ordinario. El presupuesto ordinario, y ahí sí rompiendo esquemas, si hablamos crudamente del presupuesto ordinario en pesos constantes, según el artículo 86, sí ha crecido del 90 acá. Lo que pasa es que no ha crecido es la inversión, el capital de trabajo, si se puede hablar así, que cuentan las instituciones por año por estudiante. Porque eso sí cayó, la inversión anual por estudiante cayó a menos del 50%, aunque el presupuesto ordinario haya crecido. ¿Por qué? Porque por cobertura tenemos más estudiantes matriculados y el presupuesto no creció a la tasa que creció la cobertura. Esta misma universidad trabajaba antes de los 90 con más de 12 millones de pesos año por estudiante y hoy en día en pesos corrientes trabaja solo con 9 millones de pesos año estudiante. Y lógica, entre otras universidades que hicieron un gran esfuerzo en cobertura, pues cayeron, como universidades como el Chocó, algunas de la costa, que cayeron de estar trabajando en 7 u 8 millones en esa época, a hoy en día está trabajando con 3 o 2 millones año estudiante, porque crecieron tremendamente en cobertura. Entonces, les he citado de la Universidad del Tolima. La crisis es tal en esta universidad que ya dejaron de pagarle desde diciembre a los profesores de planta catedráticos educacionales. No le han pagado salarios ni les han pagado prestaciones. Claro que hay también manejos desafortunados internamente. Es más, yo les dije que el presupuesto ordinario ha crecido, no al ritmo que creció la cobertura, pero hay otros ingresos como lo que peleamos en el CRE, que el año pasado significó más de 700.000 millones de pesos para repartir entre las 32 universidades públicas, que les tocó el 70%, y el 30% para el resto de instituciones de educación superior, o sea, los tecnológicos y técnicos del Estado, que les tocó el 30% de esos recursos. Pero la ley no dice que es exclusivamente para inversión. Hacienda alegando que inicialmente en la reforma tributaria, donde metimos esa cláusula en los recursos que recogían por el CRE, como el Ministerio de Hacienda peleó en Cámara que no fueran permanentes, entonces eso lo usó como disculpa para sacar unos decretos y unas resoluciones reglamentarias de la ley que culminaron a las instituciones de educación superior pública que esos recursos fueran solo para inversión. Pero, por ejemplo, la Universidad del Tolima recibió en estos últimos 3 años una cifra superior a los 20.000 millones por este concepto, que los gastaron en inversión en obras como muchos de los edificios que estamos viendo que construimos aquí y que después no hay cómo llenarlos, o son obras muy lindas arquitectónicamente pero poco funcionales, que no ayudan a atender el creciente aumento de cobertura. Por ejemplo, uno podría aquí mirar muchos edificios que arquitectónicamente son muy bellos, pero la capacidad real instalada que tienen es muy baja para el costo de metraje que fue construido allí, y seguimos haciendo eso. Igual entonces le pasó al Tolima, que se metió en obras. Muchas otras universidades han metido en el
crear una serie de sedes regionales con una característica. En la sede central están los profesores de planta y en todas las sedes regionales, hasta hace 2 años, una buena cantidad de los profesores era por prestación de servicios, que está totalmente prohibido para funciones misionales. Y ahorita están en ese problema de cómo pasar profesores con ese tipo de contrato a por lo menos que sean profesores ocasionales, con un contrato de trabajo, así sea temporal. Bien, a esta crisis se agrava otra cosa, que tenemos que cumplir con las normas que han salido sobre formalización. Entonces, si el 80% de la planta de las instituciones de educación superior pública, de las universidades estatales, es de profesores precarizados, pues imagínense las necesidades de presupuesto que se requieren. Entonces, hoy en día tenemos una base presupuestal por el artículo 86 para funcionamiento de unos 2.200.000 para poder medio asimilar a formalización un 60-70% de todos estos profesores precarizados. Necesitaríamos como mínimo subirla al doble, la base presupuestal. Y entonces, en principio, hasta el año pasado las cosas parecían marchar. Nosotros hicimos una negociación donde eso quedó plasmado. Hay una comisión trabajando en eso. Todas las universidades tuvieron que pasar ahorita sus plantas reales que tienen hoy en día y las necesidades de formalización de nuevos puestos de trabajo en planta. Y les doy un dato: no se ha podido dar a la publicidad porque las universidades le pusieron al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación restricciones de poder publicar la información. Pero lo cierto es lo que los informes que hemos podido leer están pidiendo más personal administrativo que docente. Las directivas de las diferentes universidades abogan más por vincular más personal administrativo que docente. Yo dije que desafortunados manejos de la del Tolima. La del Tolima hizo una formalización, lo hizo con personal administrativo. De un momento a otro se incorporó a nómina 500 trabajadores. Eso quiebra cualquier universidad. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Clientelismo. ¿Ya? Y ahí vamos a tener una diferencia grandísima con los compañeros trabajadores, los sindicalizados. ¿Por qué? Porque ¿quién sostiene? Y no metieron, si metieron 10 o 15 profesores a la planta es mucho. ¿Y cuál es la misión de la universidad? ¿Sí? ¿Es la academia o es sostener la burocracia que necesitan los poderes políticos regionales? Eso es un tema muy importante que vamos a tener que discutir. Y en parte por eso no quieren soltar la información que pasaron todas las universidades sobre necesidades de planta. Yo conozco no solo ese caso del Tolima, sino que, por ejemplo, en Cauca y en muchas otras universidades están pidiendo incorporar muchísimo personal administrativo en la planta. Y la cosa es tan sui generis que la relación de la del Tolima quedó de 1 a 1 docente por cada 4 administrativos. Esta es una de las universidades más burocratizadas y tiene un docente por cada 1.2 administrativos. ¿Ya? Entonces, esos son problemas gravísimos que nos vamos a enfrentar. Pero el problema más grave, cierto profesor, va a ser el financiero en general. El problema financiero es dejar de percibir ingresos que están calculados y vamos a dejar de percibir en 20 billones y ya por ahí pasaron. Por no ingresos, no solo, o sea, de todos los commodities, no solo del petróleo, sino todas las materias primas mineras se cayeron. Y entonces, ¿nosotros qué sabemos hacer?
Fuera de vender materia prima en bruto, ¿qué sabemos hacer? Hasta el negocio de la coca nos lo han quitado. ¿Sí? ¿Qué es el que nos sostiene todavía? ¿Qué es el que nos sostiene todavía? Así sea en el comercio de la coca, porque antes lo teníamos acaparado todo. Hoy en día es el que todavía nos sostiene. ¿Sí? ¿Qué sabemos hacer? No somos capaces de refinar bien petróleo, no somos capaces de sacar productos nuevos del petróleo, no somos capaces de coger el níquel y elaborar productos del níquel, del cobre, del coltán, nada de eso, ¿sabes? ¿Sí? Nosotros los universitarios cometimos un error. Todos somos culpables de eso. Nosotros abandonamos, sí hemos crecido mucho programas de posgrado y todo eso, pero los programas de posgrado pocas veces están por lo menos tratando de generar posibilidades en el aparato productivo. Yo no sé qué van a hacer los ingenieros de todas las universidades públicas y privadas colombianas. Aquí dan a la misma. Los únicos que medio se defienden son por ahí los que no necesiten de una capacidad instalada muy costosa, como puede ser, y en eso somos exitosos, y aquí en la Nacional también somos muy exitosos en eso, en inteligencia artificial. Es lo único que hay así importante. Claro, los diseñadores de software, de eso nos debemos de sentir orgullosos. Aquí creo que la mayoría son estudiantes de ciencias humanas, pues hay que ponerle cuidado porque es muy importante, ¿sí? Que no lo hemos sabido organizar tampoco. Tenemos muy buenos grupos de investigación, muy buena gente para eso. La economía de servicios que se volvió el país también nos da posibilidades, pero digamos que es un renglón de los nuevos que hay como salida, pero el resto. Y ahorita hay una cosa interesante que habla detrás del tema del petróleo. Hay muchas versiones, muchísimas versiones. Por ejemplo, que Arabia Saudita, y es que hay que contarnos una realidad también. Nosotros vivimos pendientes de Venezuela. Venezuela está mal por el petróleo, pero Venezuela puede vivir del petróleo. ¿Sí? Puede vivir por los recursos que tiene. Simplemente tiene que tratar de abaratar costos de producción, cosa que no va a poder hacer Colombia. Y ahí hay otro tema muy importante. Nosotros con 1 millón de barriles que tratamos de estar explotando, lo tenemos que explotar porque es la única entrada, así esté barato. Pero a ese nivel vamos a acabar con el petróleo en menos de 10 años. Nosotros debemos estar comprando petróleo que está bien barato y no explotando el de nosotros. Venezuela puede darse ese lujo. Pues, ¿qué podemos decirle de la Unión Soviética o de Arabia o de algunos amigos de allá de Arabia? Que ellos tienen, tienen producción de 10 millones, ¿sí? Y recursos para no para unos cuantos años, sino para unas cuantas décadas. Entonces, el juego ahí sí es por romper, pero el juego ha resultado bien mirado desde eso, un juego de mercado para romper. Unos dicen que para romper a la Unión Soviética, que tiene igual capacidad instalada y produce los mismos niveles que producen los países árabes, y tiene reservas igual o mayores. Para los gringos que están empezando a explotar sus recursos, lo que pasa es que les salió mal la jugada, porque más de la mitad de las empresas de los Estados Unidos petroleras están quebradas, físicamente quebradas, porque el costo allá es más alto que en los países árabes de sacar un barril a flor de tierra. Hay otros que juegan, que dicen que hay una presión de abaratar el costo del petróleo porque el tema agroalimentario está pasando a ser más importante, y por ejemplo Europa está jugando a eso para forzar de destinarle todos los recursos a la agroindustria.
y lógicamente Europa está presionando mucho a América Latina que su vocación agrícola vuelva por eso, a lo que era originalmente. O sea, el tema de alimentos y agua es un tema que está jugando detrás de todo lo del petróleo. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos, ¿sí? Entonces, ahorita que entramos, yo estoy de acuerdo, ahorita no es que se vaya a firmar exactamente la FASI, que después del acuerdo de La Habana ya vivamos felices y dichosos y haya recursos y rueden los recursos para sostener la Universidad Nacional, todas las universidades públicas, garantizarle a todos el derecho a la educación. Se están destinando recursos de a PILIPAC y ¿sí? Pero eso es, para nosotros eso son minucias, ¿sí? Para lo que realmente debe ser el presupuesto para educación superior. Eso es una nueva forma de política de focalización, ¿sí? Para darle posibilidades a algunos de estratos, 2, 3, yo creo que muy pocos del 2 podrán, muchos del 3 y 4, de escoger una universidad e ir a algún lado. Entonces, a nosotros, ¿qué nos queda ahorita? Hay una cosa importante, tuvimos precisamente un foro sobre este tema, con 2 citas, y con eso voy a acabar, podría explayarme en muchas cosas. En las necesidades que yo sé que ustedes van a estar en contra, a pesar de que muchos son amigos y todo eso. Uno, sí necesitamos una reforma tributaria de la Universidad Nacional, debería de trabajar eso en serio. ¿Cuál es la reforma tributaria que necesitamos? No podemos salir que no a los impuestos, porque no a los impuestos es financiar el Estado. Bueno, entonces no financiemos el Estado y de una vez declaremos que cerramos la Universidad Nacional, porque sin recursos en el Estado, ¿cómo mantenemos la educación pública y los hospitales y etcétera? ¿Sí? Nosotros nos toca trabajar por una cultura tributaria, por una reforma progresiva, porque el estrato 6 paga impuestos, que es el que no paga impuestos, ¿sí? Porque se quite aquí los temas. Aquí está prohibida la doble tributación, el único país en el mundo. Entonces Ardila, Lule, Sarmiento, Angulo, ellos no pagan impuestos por todas, a pesar de ser los dueños del 80% del capital, ¿sí? Porque evaden así, dicen aquí está prohibida la doble tributación y empresas tributan, y las empresas pues tributan colocando parte de esa tributación en el precio de los bienes o servicios que venden, ¿ya? Y el otro tema que hay que trabajar mucho es, yo creo que, como decíamos, mañana hace 8 días en un foro sobre las negociaciones en La Habana y las posibles negociaciones, ¿cuántos de los profesores, de las profesoras, de las estudiantes, de los estudiantes de las universidades públicas y en particular de la Nacional se han leído los textos de los acuerdos? Y ojo, ahí hay cosas muy importantes, se avanza mucho, pero al mismo tiempo es muy general y todo está por hacerse. O sea, ahí puede significar cambios tremendos, pero la tarea nos queda a nosotras y a nosotros. Los que están negociando en La Habana ya se gastaron 50 años y nosotros le exigimos a ellos más de lo que ya pudieron dar. Aquí hay gente que dice, ¿por qué no de una vez allá no están firmando la revolución? ¿Y por qué los que piden eso no se fueron y tomaron las armas y hicieron la revolución? ¿Sí? ¿Ya? Entonces mire una tarea para la universidad después yo no sé si sea después del posconflicto, conflicto siempre habrá. Después del conflicto armado vendrá una etapa de una gran crisis social, peor, con unas grandes expectativas que no son tangibles. Entonces la movilización va a ser importante.
Y créanme que eso que le estaba poniendo el Tolima, de ejemplo, también la subcolombiana va a entrar en cesación de pagos, también ya entró en cesación de pagos para catedráticos y ocasionales, la de La Guajira, también ya entró en cesación de pagos y tuvo que cancelar el semestre, igual que le dio en la del Tolima para ahorrar costos, la Universidad de Antioquia. O sea, no estoy hablando de universidades, cualquier universidad, estoy hablando que así como aquí se habla de una crisis presupuestal, ya está reventando la crisis a pesar de toda la plata que entró, él cree que se la gastaron en proyectos o grandes proyectos, grandes elefantes, pero no en lo misional, ¿sí? Que era tener como un capital para trabajar dignamente una educación de buen nivel académico en las diferentes universidades. Entonces yo dejaría por ahí, pero fíjense, un error que todos cometimos es abandonar que tenemos que estudiar los problemas reales del país. ¿Qué hacer con el mango? ¿Qué hacer con el maracuyá? ¿Qué hacer con...? ¿Sí? Si lo de la villanura ahora sí es explotable y nosotros dijimos en las universidades que no era explotable. Y ahora las grandes empresas agroindustriales van a estar en la villanura. ¿Sí? Y todo eso nos toca a nosotros en eso, porque hacer la revolución sin tener un aparato productivo que produzca riqueza es como bien difícil, por decreto o no sé yo, deberá, así como dijo el profesor Sanabria, algo mesiánico, viene algún iluminado y dice, de hoy en adelante habrá ríos de plata en Colombia, se producirá riqueza caída de la nada y entonces podremos no. Ahí está la experiencia de Venezuela, nos tiene que servir de ejemplo. Está la experiencia de Nicaragua que la ha corregido tremendamente y lo han hecho los jóvenes egresados de las universidades públicas que fueron de izquierda, ellos son los que están controlando hoy el desarrollo de Nicaragua con una disciplina impresionante, disciplina de partido, ¿verdad? Entonces eso hay que mirarlo y hay que ver si los maximalismos nos dejaron un poco paralizados. Gracias. De financiación de la universidad pública, de la Universidad Nacional, de temas de desarrollo, etc. Yo voy a hacer un aporte completamente distinto. Yo voy a hablar de digamos, de evidencias concretas como docente de esta facultad, como director del departamento de sociología, a cargo desde el que me ha tocado vivir los problemas concretos de qué significa ser estudiante de la universidad aquí en esta facultad, de los problemas de calidad de la educación, de los problemas del manejo de la facultad, de los problemas del manejo de la universidad. Entonces, yo no me refería a ningún esquema macro, todos los sistemas anteriores han sido supremamente valiosos, pero yo quiero meterme en lo concreto, en lo cotidiano, en lo misionario. Y de allí sacar las conclusiones. Entonces voy a empezar con experiencias de la semana pasada. De nuevo, hablo como director del departamento de sociología, donde me toca frentear y manejar problemas de ustedes, pues, de mis estudiantes. Pero la semana pasada tenemos un taller que se llama Taller 1, que es un taller donde los estudiantes de sociología aprenden a conectarse con bases de datos internacionales, que es una competencia fundamental para poder ser futuro profesional en cualquier campo. Pero llegan un conjunto de correos y dicen, profe, no tenemos acceso a las bases de datos internacionales. La universidad no las pagó, cortaron el acceso a las bases de datos internacionales. Raísimo. Porque entonces uno dice, ellos dicen, si nosotros no nos podemos formar para la investigación haciendo constructos internacionales, pues entonces, ¿qué tipo de formación estamos recibiendo? ¿Cuál es el concepto de calidad de la educación que se maneja en esta facultad y en esta universidad? ¿Qué herramienta tiene una competencia tan importante como tener acceso a las bases de datos internacionales para buscar información, etcétera? Si esto no lo tenemos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es como un engaño en términos de lo que la universidad, lo que la facultad o el departamento les prometió. Entonces empezó a indagar y resulta que SINAP, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas, dice que ellos a su vez cortaron eso porque la rectoría nunca les dio los recursos para que pudiéramos tener, digamos, un acceso
informático a las redes de datos internacionales. Entonces yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo es que la Universidad Nacional no tiene, digamos, como prioridad la calidad de la educación cotidiana de los estudiantes? Y empieza evidentemente el peloteo. Entonces uno dice que el problema no es mío, el problema es que no me dieron presupuesto, ¿verdad? Y finalmente algunas personas empiezan a decir, lo que pasa es que miren, es que desde hace unos 6 años, desde Wasserman y desde un poquitico antes, se está gestando en la Universidad Nacional un modelo de rectoría o un imaginario de lo que es la Universidad Nacional. Entonces lo que importa fundamentalmente son las ciencias, las ingenierías y la medicina, y que son conformados, digamos, una universidad desigual y dual, donde lo importante son esas áreas de conocimiento en las que, digamos, hay investigaciones y producción intelectual que genera indicadores para los rankings internacionales que son muy importantes para la rectoría, para la gente y para su grupo, porque están diciendo es que somos un público mejores que el Gran Hospital, etc. Y la otra parte de la Universidad de las Ciencias Sociales Humanas, donde evidentemente en los últimos 6-9 años a ningún rector de esta universidad le importaba las ciencias sociales humanas. Y eso no solamente se verifica ese tipo de problemas como ausencia de financiación para los talleres y los laboratorios de investigación y los laboratorios de análisis por contenido colectivo, sino que además se ha manifestado digamos, en expresiones como, por ejemplo, en algún momento se ha dicho, pero es que las ciencias sociales humanas no generan los mismos tipos de indicadores que generan las ciencias naturales y las ingenierías. Pero la verdad es que evidentemente pues, hay una gran diferencia entre publicar un artículo de 5 páginas en inglés, donde yo digo, yo metí la ratica aquí, la ratica hizo otra cosa, tal, entonces yo publico eso en una revista de Design in English, completamente distinto de la manera de producción nuestra, donde producimos artículos más elaborados, más publicados, producimos libros, en fin, entonces hay toda una cienciometría en contra nuestra, en contra de las ciencias sociales humanas. Pero eso, digamos, una de las interpretaciones de lo que está pasando en la calidad de la docencia. Luego me encuentro con otro tipo de temas. En muchos de los salones de clase de esta facultad, los tableros ya no sirven, los tableros han servido durante 5 o 6 años, ya no se puede escribir, ya no se puede borrar, porque han sido... Hay problemas clarísimos con Internet, con la suficiencia de Internet, hay problemas muy importantes con, digamos, en otras universidades, en todos los salones hay Virubin pues, instalado, ¿no? Como acá. Entonces, digamos, cuando uno conoce la calidad de la dotación técnico-pedagógica de otras universidades privadas, uno se compara con lo que tiene acá, la pregunta es que nosotros no merecemos tener lo mejor, es que no merecemos tener los mejores salones, las mejores aulas, los mejores tableros, la mejor conexión a internet, la mejor conexión a los inicio de los salones. ¿Cuántos salones de esta facultad uno puede tener Vidolín conectado directamente a internet? Pues no son muchos. Entonces, digamos, si uno tiene esos referentes, pues evidentemente que se hace la pregunta, ¿qué está pasando con los, digamos, imaginarios de los directivos, de los decanos, sobre qué es lo que significa tener buena calidad de la educación? Que buena calidad de la educación no se reduce a tener una planta docente llena de PhDs. Toda la investigación internacional dice que muchos de los PhDs, de los doctores Sanabria, etc., no estoy hablando de eso, muchos doctores, lo que les importa fundamentalmente es su carrera intelectual, sus publicaciones, y lo que menos les importa es la formación de pregrado. ¿Sí? Y en muchos departamentos de esta facultad, los doctores, los grandes doctores, lo hacen todo lo posible por no tener cursos de pregrado. Yo tengo el primer. No, yo sé que estoy en el doctor. Ese es un doctor en la historia. Pero hay otros doctores, colegas de él, que hacen todas las barbaridades posibles para nunca tener nada que ver con pregrado, porque son los docentes del doctorado, del sagrado doctorado y de las maestrías, y por tanto no tiene nada que ver con el pregrado. Pero esto no es únicamente lo que pasa en la Universidad Nacional. Hay estudios internacionales donde demuestran que en muchas universidades de investigación lo que les importa fundamentalmente son los doctorados, las investigaciones, las publicaciones y los índices para competir en los rankings internacionales, y que lo que menos les importa es la calidad de la educación de pregrado.
Y eso que es válido para esta universidad, también es válido para la UNAM. Conozco bien el caso de UNAM. Entonces, ahí hay un problema importante en términos de cómo estamos nosotros consiguiendo, planeando y financiando la... estando en este tipo de, digamos, de reflexiones con la realidad, con lo concreto. La semana pasada, la Vicecana Académica nos envió una carta que no me da vergüenza, una carta lastimosa, donde la Vicecana Académica le solicita a la Vicerrectoría de sede que por favor, ya estamos en 3 semanas de inicio de clases y no nos han dado los pesitos para los docentes ocasionales. ¿Que cómo así? O sea, pidiendo limosna. Es absolutamente vergonzoso que una facultad, que una universidad académica tenga que pedir limosna para la función misional fundamental, que es tener pues, todos los docentes ocasionales financiados desde el principio del inicio de las clases. Entonces, digamos, cuando uno encuentra este tipo de cosas, dice qué tipo de facultad es esta, qué tipo de universidad es esta. Ustedes nos han echado el cuento en esta facultad, aquí hablamos de esta facultad, ustedes han echado un cuento que supuestamente tenemos una crisis económica, que por tanto no tenemos recursos, y que como no tenemos recursos, entonces hay que apretar en todo, y que entonces no hay plata para que ustedes puedan salir a campo, no hay plata para que puedan asistir a congresos, no hay plata para nada, etcétera, etcétera. Pero resulta que acaba de salir un estudio de auditoría donde se acaba de descubrir que esta decanatura no ejerció el 46%, no ejecutó el 46% del presupuesto de esta facultad. Lo cual quiere decir que todo el engaño de que tenemos una crisis económica es debido o a incompetencia o como que sencillamente no les importó para nada a las directivas de la facultad los temas de la calidad de la educación de pregrado. ¿Por qué hablo del pregrado? Digamos como eje de esta presentación, porque en esta universidad los posgrados son privatizados y los posgrados tienen 2 funciones importantes. Por eso yo le preguntaba al principio a profesor Rodríguez cuál es el porcentaje de autorización de la Universidad Nacional, más o menos el 48%. Miren, digamos, esta universidad entonces está recibiendo cada vez menos plata del Estado y por tanto ha aumentado sus actividades de autorización, que son extensión, educación continuada, investigaciones, proyectos, asesorías y las matrículas de los posgrados. Entonces resulta que ¿quiénes son los que producen quiénes son los que trabajan en los posgrados? Pues somos nosotros los profesores y las unidades académicas. Y resulta que tenemos entonces, dentro de este déficit presupuestal de la universidad, una política absurda por parte de la rectoría, que es una política por la cual se exprime por completo la plusvalía de los posgrados, sacándoles el 70% del producto de los posgrados, 70%, para redistribuirlo parte a la rectoría y parte a la facultad. Pero piensa usted lo que significa eso. Hay maestrías con pocos estudiantes, pero son maestrías que tienen, digamos, un valor intelectual importante, un valor político importante. Quiero mencionar una más. La maestría de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología del Departamento de Sociología es una maestría que tiene, digamos, un área de trabajo significativo. Es el estudio social del fenómeno importantísimo en la sociedad contemporánea de la ciencia y la tecnología. Pero como no tiene muchos estudiantes, entonces vive en un déficit continuo. Y si además de esto le sacan el 70% de lo poquito que le queda, pues resulta que esa maestría no tiene con qué funcionar. Pues, ¿saben cómo funciona? Porque la otra maestría de sociología nos subsidia parte del pago de la administración de esa facultad. Pero esa maestría no tiene con qué invitar a ningún invitado. O sea, estamos viviendo situaciones en las cuales esas maestrías pequeñas ya no pueden invitar ni siquiera a amigos colombianos de otras sedes o de otras ciudades, porque no tienen cómo pagar en etiquetes, viviantes ni nada. O sea, estamos sometidos a una endogamia terrible, porque como no hay recursos, como estamos trabajando para la rectoría y para el Fondo Común de las Facultades. Ustedes han escuchado todo este debate sobre cómo en Colombia las ciencias sociales humanas están siendo cada vez menos importantes, subvaloradas, desfinanciadas. Pues eso que ha pasado, digamos, desde las
dimensiones de la cienciometría de conciencias, lo estamos reproduciendo en esta misma facultad. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos maestrías, como la maestría en educación, que tiene cientos de estudiantes, y por tanto el 70% de 70 matrículas por 5.000 o por 6.000 pesos, pues no es, digamos, es negativo, pero les deja un excedente muy bueno para poder trabajar. Pero entonces hay una desigualdad total entre los diferentes tipos de maestrías. Hay maestrías en áreas que son muy pertinentes, pero que no tienen suficientes estudiantes, que son maestrías en la serie, que no pueden enriquecerse, que no pueden comprar libros, que no pueden invitar conferencistas, que no pueden hacer nada sino sencillamente vivir de lo poquito que hacen. Entonces, digamos que tenemos inequidades de esa índole muy importantes en esta facultad, por no hablar, digamos, en general de la universidad. Entonces, esa ecuación le lleva a uno a decir, entonces, ¿para qué ha servido la decanatura de esta facultad? ¿Cuál es el error de un decano, el error de unos decanos académicos? ¿Cuál es el error, digamos, de las directivas de la facultad que permiten ese tipo de soluciones? No solamente permiten la pobreza absoluta de áreas de conocimiento y que permiten que otras, ¿no? Y que no hay ninguna redistribución, pero que además no se gasta el 54% del presupuesto. O sea, ¿qué tipo? Entonces, yo lo que quiero decirles con esto es que los que me antecedieron dieron una visión macro de los problemas económicos de la universidad pública, pero parte de los problemas también son micros, son internos. Entonces, yo lo que invito es que también los estudiantes y los profesores tengamos lo que se llamaría en sociología el análisis internalista de las micropolíticas, de los micropoderes en los departamentos y las facultades y en el tipo de decisiones que estamos tomando internamente, que son sumamente importantes y que no se remiten a los diablos del imperialismo, del neoliberalismo, del gobierno, del Estado, etcétera, sino que tienen que ver con la manera como nosotros nos relacionamos unos a otros, digamos, en esta facultad. Entonces, un análisis de la micropolítica de esta facultad no lo hemos hecho, ¿no? No lo hemos hecho. Me parece absolutamente lamentable que el 54% de los recursos no se hayan ejecutado, y eso va a tener implicaciones presupuestarias gravísimas, porque si no se ejecutan, entonces para la próxima vez van a decir, ustedes no necesitan eso, entonces le damos menos. O sea, hay un castigo a esa ineficiencia en el gasto público. Entonces, de nuevo, me quedan 5 minutos. Bueno. Entonces quiero señalarles otro tema que, digamos, es un ejemplo, pero que permite comprender la crisis de la calidad de la educación. A mí me toca dirigir y gerenciar y organizar un proceso que me parece el proceso de reacreditación del programa de sociología. Entonces, en el proceso de reacreditación, pues se necesitaba tener un equipo, porque es un proceso con implicaciones técnicas importantes, necesitaba tener un equipo para poder mantener una lógica y construir los 130.000 publicadores, eso no se hace de manera improvisada, pero tener un equipo y una intensidad en la educación. La facultad nunca apoyó con 4 o 5 millones de pesos que estaban solicitando para que la persona que había estado a cargo del proceso pudiera continuar con su trabajo. Me tocó sacar un comunicado de esos, ahorita se suspende el proceso de acreditación en el departamento de sociología, porque no hay con qué, no hay con quién, no hay con qué, no hay racionalidad de perfiles y medios. ¿Y saben qué respuesta recibió de la facultad? Profesor, a usted lo nombraron, a usted le toca, a usted verá cómo hace, pero esta facultad no tiene plata. Lo cual es, como acabo de decir, es una absoluta mentira. Entonces dicen, es que la Universidad Nacional tampoco tiene plata. Resulta que cuando dicen eso, sí, estoy hablando de 5 pinches millones, ¿sí? 5 pinches millones de pesos. No estaba pidiendo más, 5 pinches millones de pesos. Resulta que el 8 de febrero sale un comunicado de la Secretaría General diciendo hemos logrado un acuerdo con los 3.000 empleados administrativos de la Nacional, por lo cual les damos una bonificación de 2.350 millones de pesos para ellos en marzo. Entonces yo digo, ¿cómo así? Me están negando 5 pinches millones de pesos
y dicen que le están pagando 2.350 millones de pesos de bonificación a los empleados administrativos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿en qué pinche universidad estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa internamente en la Universidad Nacional? Por eso, digamos, yo quiero enfatizar estos puntos internos, porque hemos tenido una tendencia a echarle siempre la culpa a los demás, echarle la culpa al gobierno, a los demonios, al imperialismo, al Banco Mundial. Ahora estamos a echarle la culpa a la OECD. Pero nunca lo miramos internamente en términos de cómo es que funciona esta universidad, cuáles son las opciones de política, cómo se manejan las decisiones. Bueno, y además en ese comunicado había otro golpe mortal. No solamente acabamos de darles 3.250 millones de pesos pagaderos en marzo, sino que estamos negociando un pliego de peticiones de 44.000 millones de pesos. Yo digo, es perfectamente legítimo que la universidad tenga acuerdos sindicales, pero si la misión fundamental es la ausencia, ¿sí? Pues no debería ser la ausencia de la prioridad. Porque además, los 5 millones de pesos se los pidieron no solamente a la facultad, se los pedí al sector académico, se los pedí a la dirección académica de la sede, y todos me dijeron, profesor, no hay plata. Pero sí hay plata para una bonificación de 3.250 millones, y hay plata para una negociación de 44 millones, lo cual es legítimo, pero que si tenemos de prioridades, la pregunta que yo me hago es, los que mandan en esta universidad, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Qué piensan que es esto? ¿Sí? Pero además quiero darles otros datos para, digamos, meter el dedo en el llaga mucho más. En septiembre del año pasado, recibo una llamada de la Vicerrectoría de Investigación. Dice, profesor, usted que ha trabajado tanto en educación, mire, ayúdeme a montar así rapidito un centro de pensamiento en educación, porque tengo 80 millones que tengo que gastármelos entre septiembre y finales de noviembre, y tengo que gastármelos. Así, sencillo. 80 millones que tengo que gastármelos, y entonces para que le pareció regio que mi persona le ayudara a gastarlos inventando en las cifras de la manga un centro de pensamiento en educación. No quiere decir de que tampoco es un problema de que no haya plata, sino de las maneras como la plata se maneja en esta universidad. Hay otra pregunta importante: ¿cuánta plata le ha dado la universidad a este supuesto Salvador Alejo Vargas para el Centro de Pensamiento sobre la Paz, el posconflicto, lo que sea? Entiendo que son miles de millones de pesos que han dado ese centro de pensamiento, cuando a veces ni siquiera tenemos que pagarle a los docentes profesionales. Entonces, digamos, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde están las prioridades académicas e intelectuales en esta universidad? ¿Por qué la rectoría y los entes directivos de esta, tanto de la rectoría como la facultad, utilizan esto como si fuera su botín personal, como si fuera su ámbito de ambiciones políticas? ¿Dónde está, digamos, su compromiso con la calidad de la educación, su compromiso con ustedes? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay una reflexión que a uno lo pone absolutamente, digamos, en una situación de decir dónde estamos, dónde hemos llegado, qué está pasando internamente con la Universidad Nacional. Entonces, esa pregunta por la democracia interna, por la toma de decisiones interna, me parece que eso es, digamos, como un mensaje que yo quiero dar acá, y es que ese debe ser el objeto de investigación, de reflexión, de crítica, de lucha, porque es que la manera como se toman las decisiones internamente en la Nacional es lo que está explicando este despelote de que de pronto no tenemos ni los centros profesionales, ni tenemos tableros, ni tenemos acceso a las bases de datos internacionales, ni tenemos absolutamente nada que tenga que ver con la calidad digna de la educación que estamos impartiendo a los estudiantes. Para acabar, todo esto tiene que ver evidentemente con el problema grueso. Ahora sí paso a un tema mayor, que es el gobierno de esta universidad. Ya todos ustedes saben cómo la manera como se elige al rector, pues es una manera absolutamente, y aquí tenemos una víctima de este proceso. Eso es todo un acuerdo entre actores políticos. Si nosotros hacemos una consulta que es una farsa, decimos, queremos que tal persona es la que más votos ha recibido, tanto como decano como de candidato rector, pues eso es una farsa que legitima una decisión unilateral de nombrar desde el gobierno y entre sus aliados a rectores que no son representativos de la academia y que no son nuestros representantes, sino que son representantes directamente del gobierno, que es el caso clarísimo de Mantilla. Mantilla no tuvo ninguna legitimidad en la primera elección ni tampoco en su reelección, y todos ustedes se acuerdan que hace poco pasamos por el proceso de consulta y todo eso. Entonces,
Entonces se impone, bueno. Luego viene lo que está pasando con el tema de los candidatos a la candidatura. Como todo el mundo sabe, una cosa es ser postulado como candidato y presentarse, todo este cuento de la consulta, de hacer un programa, etc. Y todo el mundo sabe que eso es una farsa porque finalmente elige este rector. El rector lo elige según las preferencias de nosotros, ni estudiantes ni profesores, sino que el rector elige a dedo según sus conveniencias de tener un cuerpo de decanos que él cree que están en su línea y que le van a apoyar en las decisiones en el consejo académico. Entonces, en esa farsa, ¿qué ha pasado con ahora? Este es un punto muy importante porque se abre ya la nueva era, la nueva etapa de elección de decanos. Las mejores mentes de esta facultad, los mejores líderes posibles intelectuales, no se presentan, no se prestan a este juego. Oh, eso es una pérdida muy importante. Las mejores mentes no quieren saber nada de esta manipulación política de la famosa consulta para que luego el rector escoja por qué quiere trabajar. Y por tanto, digamos, ahora se abre de nuevo este proceso de la nueva manipulación para la elección de decano. Lo que yo quiero saber, lo que quiero decir es solamente que por todo lo que ha pasado, la consecuencia es esta. Los mejores profesores, las mejores mentes ya no juegan a este juego porque no les interesa que estén manipulados y someterse a todo un proceso de consulta y de generación de un proceso de proyecto de facultad. ¿Para qué? Para nada, porque no hay ninguna garantía de que exista una democracia universitaria. Entonces, con eso acabo. Quiero entonces sintéticamente señalarles entonces dos temas muy importantes de reflexión. Es tan importante lo que pasa internamente en la micropolítica nacional como lo que pasa en la relación entre universidad y Estado y sociedad. ¿Sí? De hecho, lo que pasa internamente es lo que define lo que la universidad se forma, se gesta en su imagen frente a la sociedad y frente al Estado. Y por tanto, ese tipo de análisis de las decisiones internas, de la falta de democracia universitaria, permíteme citar solo otro ejemplo. Hace ya varios años trabajamos con un antiguo representante profesoral en la propuesta de tener un senado de profesores y un senado de estudiantes ante las crisis de representación profesional y estudiantil que son representaciones unipersonales. Y la representación unipersonal, pues con todo respeto a los representantes de acá, no representan sino unos poquitos que votaron por él. Pero digamos, una verdadera representación es colegiada, no es unipersonal. ¿Sí? Las universidades gringas nos llevan 60 años de verdad en esto. En Estados Unidos existe un Faculty Senate y un Student Senate, que son cuerpos colegiados con muchos participantes, donde las decisiones son colegiadas y no dependen de las voluntades o de las iniciativas de una persona que fue elegida como representante unipersonal. ¿Qué pasó con esta discusión? Se discutió en el consejo académico, se discutió en el superior y no pasó absolutamente nada. Sigue el mismo modelo de toma de decisiones, el mismo sistema de gobierno que tenemos hoy día, es el que tenemos de hace por lo menos 30 o 40 años en la nacional. Y no ha habido ninguna posibilidad de modificarlo. Entonces, si queremos tener mayor democracia interna, necesitamos cambiar las formas de representación de profesores y estudiantes ante las diferentes entidades colegiadas de la universidad. Entonces, el tema del gobierno, que es un tema interno, es un tema de la más absoluta importancia, porque si no cambiamos las formas de gobierno, pues sencillamente seguiremos quejándonos, como ahora, de lo que estamos viviendo, de la desidia, de la incompetencia, de que los intereses son políticos de otro tipo, de que no les interesa la política académica nacional, de que no les interesa la calidad de la educación integrado, de que les interesa continuar con que el posgrado sea una fuente rentable de recursos. Ustedes saben que no hay ningún apoyo de la nacional a los posgrados, fuera pues del pago de los docentes. Nada. Es lo que el posgrado pueda generar por el 30% que le queda, para que se puede tener docentes adicionales, invitados, foros, hacer foros, viajes. O sea, eso es una política de democratización por el proyecto. Entonces, volviendo al final, todo esto tiene que ver con lo que yo le preguntaba a los Rodríguez. Estamos en este momento en más del 48 o más del 20% de autofinanciación.
Y si no cambiamos los mecanismos de estas transferencias, vamos a continuar con la situación en la cual estamos trabajando, es para la Rectoría y para el Fondo Común de la Facultad. Una propuesta política concreta debería ser que las transferencias de las unidades académicas sean reducidas al 40% o máximo al 50% y no al 50%. Eso le daría a las unidades académicas que son en las cuales se hace el trabajo académico real, les daría la oportunidad de tener recursos importantes para su propia autonomía, para poder hacer cosas nuevas, para poder tener publicaciones, para poder tener invitados, para poder hacer foros, congresos, etc. Que eso es, digamos, fundamental en la calidad de la educación del recado. Bueno, gracias. No sé, que esta universidad estaba adelantando pues el estudio en Facultad de Ingeniería, no estoy seguro, pero también pude observar que usted elaboró una evaluación del sistema de admisión. La Universidad de Antioquia hizo una reforma del sistema de admisión, pero la acaba de echar para atrás, ¿cierto? Es decir, entonces, en ese sentido, yo intuyo que si algún sistema se unifica para todo el sur, probablemente va a ser el que ha liderado la Universidad Nacional. Y en ese sentido me gustaría preguntar, digamos, como usted que prevé, qué tan conveniente podría ser. Bueno, claro, yo decidí no hablar de ese tema. Ahora, las palabras y ahí sí responder. Prepotente, es decir, si el Nacional tenemos un examen de admisión, ese le puede servir para todas las universidades. Entonces, el estudio que nosotros hicimos, que voy a reseñarlo muy sintéticamente, tiene problemas como los siguientes. El examen de Nacional tiene un sesgo de género impresionante. De hecho, las mujeres están en este momento, en los últimos años, están bajando de la mitad que eran hace 2 años al 30% de los admitidos. Entonces, el sesgo de género, pues evidentemente es un sesgo que ahora se lo quieren trasladar al SUBE, pero parece que eso no tiene presentación política. Segundo, el examen de admisión de Nacional hasta este semestre tenía otro sesgo muy importante, y era que solamente se admitían los mejores puntajes. O sea, no se ingresaba a la carrera, sino a un cupo nacional. Entonces, los mejores puntajes podían escoger carrera. Y cuando ya sus puntajes estaban copados, entonces ese excedente se recaba entre otros programas de la universidad. Eso ha como resultado, por ejemplo, que muchos estudiantes que se matricularon en trabajo social, por ejemplo, no querían estar allí, se querían estudiar otra cosa. Muchos estudiantes que se matricularon en enfermería querían estudiar medicina, porque además nunca les dijeron claramente que el traslado es muy difícil, prácticamente imposible un día el traslado. Entonces, el efecto de todo eso ha sido doble. Primero, hay una deserción muy grande, una mortalidad muy grande entre el número de admitidos y el número de matriculados. El año pasado en la facultad fue como 110 personas, 110, 120 cupos perdidos. O sea, gente que tomó el examen, logró su cupo y se matriculó en sociología o lingüística y dijo, no, pues yo realmente no quiero estudiar esa cosa, quiero estudiar otra cosa, entonces, ¿para qué me presento? ¿Para qué me matriculo? Primer problema. Segundo problema, la tasa de deserción entre primero, segundo y tercero semestre es muy alta, porque pues, muchos estudiantes están estudiando lingüística, y esto es, digamos, algo que si uno estudia caso en lingüística, el 80% que está en lingüística no quería estar allí, sino que estaba allí porque les tocó, porque era el cupo que había. Y cuando se dieron cuenta, después del primer semestre, de que no les interesaba esa carrera y que no podían trasladarse a otras carreras, entonces dijeron, bueno, ¿qué sentido tiene quedar en esta cosa? Entonces, digamos, ahí hay efectos perversos muy complicados de nuestro examen de admisión. Entonces, digamos, lo que se dice ahora es que si el Nacional va a ser el asesor del SUBE, pues es un pésimo asesor, porque va a trasladarle al SUBE este tipo de Ahora se modificó para esta nueva cohorte la posibilidad de que entonces los estudiantes ya dijeran cuál es su primera y segunda opción. Y entiendo que ahora los puntajes empiezan es en relación a los que escogieron lingüística o sociología o lo que sea. Y entonces los grupos se llenan con los mejores puntajes de que decidieron tomar esa asignatura. Pero bueno, pero digamos, yo creo que es una pretensión arrogante que un examen que además temas como estos en la Universidad de Antioquia
llevaron a que el presidente estuviera 4 meses paralizado, 4 o más meses paralizado, con problemas políticos gravísimos. Aquí puede surgir un problema también complicado, porque es que en los estudiantes se dieron cuenta que la mayoría de los estudiantes estaban en las carreras que no querían estar. En fin, entonces, lo que quiero decir es que el tema del examen de examen es un tema muy complejo, que nunca ha sido estudiado de una manera sistemática e interdisciplinaria, que no es tan sencillo como decir, aquí hay un banco de preguntas para ver entonces qué les pasa en las preguntas de matemáticas. No, tiene que haber unas ciencias psicométricas, tiene que haber unos criterios psicológicos, criterios sociológicos, lingüísticos, y además algo que es muy importante que no tenemos es qué tipo de estudiante queremos en la Universidad Nacional. ¿Qué tipo de estudiante queremos en las universidades públicas? En otras universidades se dice, pues tenemos perfiles distintos y por tanto los exámenes varían por completo. Y para cerrar eso, no tiene ningún sentido que a un estudiante que va a estudiar artes y música le exijan tomar el mismo examen que todos los demás. ¿No tiene sentido? Entonces, el examen nuestro está lleno de cosas absurdas e ilegítimas, ¿sí? Porque nunca ha sido estudiado, nunca ha sido analizado, sino que siempre fue sacralizado. Y esta sacralización es la que ahora aparece como que supuestamente se lo vamos a meter a las universidades del sur. Eso me parece absurdo e improcedente, pero eso son políticas de otra época. Pero yo quiero complementar lo que dice Víctor Manuel respecto al examen de admisión. Yo lo sinteticé en una frase que se decía absolutamente patética. Y fue el rector Mantilla quien modificó el examen de admisión a la Universidad Nacional. Y la síntesis de eso es: si no te toca hacer lo que te gusta, que te guste hacer lo que te toca. Y eso es absolutamente patético, porque rompió con cualquier pulsión de vocación que tuviera un estudiante de bachillerato, además que vienen de muchísimos de los estudiantes de estratos no tan favorecidos socioeconómicamente hablando. Entonces a mí se me hizo casi criminales, ¿no? Entonces pretender imponerlo a todo el sur, pero es absolutamente patético, aún peor, ¿no? Y ya le tocó regular, es decir, ya el haber señalado una primera o segunda opción como antes medio funcionaba. Hay un estudio de Germán Gutiérrez que es bien interesante, profesor de la facultad, que fue director de psicología, fue vicedecano de investigación de esta facultad, muy serio, de ver lo absolutamente no plus ultra que es nuestro examen. Yo creo que eso es bien interesante. Además, que habría que complementar lo que dice Víctor Manuel. ¿Por qué la Universidad Nacional no tiene su propio preuniversitario? ¿Acaso no hay un montón de preuniversitarios alrededor de nuestros campus, en Bogotá, en Medellín, en Manizales inclusive, que son inclusive patrocinados por profesores que ya están jubilados de la universidad y que provienen de unas facultades muy concretas? O sea, los intereses son también, una vez más, la micropolítica. Es que hay que estudiar eso. Es decir, y aplicar eso al SUBE sería patético todavía. Con respecto a lo que el compañero decía, yo creo que pues, son escenarios como estos los que más o menos inducen, y yo los felicito a ustedes, porque tienen opciones, invitados de todas las corrientes, de todas las tendencias de la facultad por lo menos, o de la universidad, pues para problematizar estos asuntos. Yo creo que ese es un paso, pues para no tragar entero, para que no haya representaciones unipersonales, sino todo lo contrario. Esa apertura se me hace muy importante. Son esos pequeños escenarios donde yo pienso que lo que acaba de decir el profesor Jorge Armando pues es muy lúcido respecto a lo que está pasando con la financiación, los falsos dilemas. Entonces démosle a la gratuidad, como gritando en coro. Un momento, barájelo bien, gratuidad con qué calidad también, que fue el artículo de Wasserman, que también es elogiable, porque ojo, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a querer una gratuidad como en la educación básica, en donde ya no hay un solo profesor de la nacional que ponga a sus hijos en la nacional, los mandan a los Andes. No, es que digamos las verdades también. Entonces, ¿a qué calidad le estamos apostando? Vamos a volver la educación pública de calidad, que todavía la hay en algunas universidades estatales y públicas, como ocurrió con el bachillerato, que se lo perratearon completamente, y qué pena. Es vender el sofá, decir que la solución es que haya un grado 12 en el bachillerato, justamente para tener, o sea, la moratoria social se va a tener ahora con retención de estudiantes porque no hay cupo para tanta gente. Entonces me parece que debe ser problematizada la propuesta lúcida, como una pildorita para la memoria del rector, de que haya grado 12, haciéndole el favor a quién. Investiguen.
una pregunta sobre el tema de si ver al gobierno como enemigo en el tema, digamos, de financiación. Puede haber eventualmente alguien que sea enemigo de la educación superior pública, puede haber, pero no creo que sea un buen supuesto partir de que todo el que está en el gobierno es enemigo de la educación superior pública. Para empezar, es una, digamos, simplificación hablar como si el gobierno fuera una cosa monolítica, ¿sí? Dentro del gobierno, quienes estudian en ciencias humanas además saben más que yo, ciencia política, el gobierno está en diferentes fuerzas políticas de la sociedad, y ojo, no está solo el gobierno, está el Congreso, que tiene diferentes fuerzas. A ver, yo trabajé algunos años, más o menos 6 años en el Ministerio de Hacienda, incluyendo la DIAN, pues pude ver, digamos, más o menos en la oportunidad de asistir a debates, cosas fiscales de diferente tipo, y en esta sociedad hay amigos y enemigos de muchas cosas. Yo estoy seguro que hay senadores, hay ministros que no les disgusta para nada la educación superior, y conozco mucha gente que habla muy bien de la Universidad Nacional. En mi tiempo de director del CID, con frecuencia invitábamos gente del Partido Conservador, de diferentes partidos, y una de las cosas que se llevan, eran muy felices de poder venir a la universidad, Partido Conservador y de otros partidos, debo decir, es decir, de una gran variedad de visiones políticas. Una de las cosas que les gustaba es poder expresarse libremente aquí en la universidad de manera, digamos, respetuosa, y es una cosa que de eso se trata la universidad. Entonces, mala cosa mirarlo monolíticamente, y yo creo que pues la universidad tiene, digamos, no es que su profesión sea hacer política, pero tiene que entender el proceso político, porque ahí es donde se asignan los recursos públicos. La asignación de recursos públicos es un proceso político, ¿no? Ahora, debo decir que por el lado de la universidad veo como dos cosas. Primero, le voy a decir con una anécdota. Yo no, cuando empecé a estudiar este tema hace algunos años, realmente no me había aproximado, no había leído la Ley 30, cuando surgió la cosa de la reforma de la Ley 30, y empecé a leer cosas en los periódicos, en las columnas de opinión, sobre que la Ley 30 garantiza el aumento de los recursos del Estado. Y entonces, bueno, una afición que yo tengo es ir a leerle la ley y a ver cómo la entendía yo. Y para mi sorpresa, yo llegué a la conclusión de que mucha gente dentro de la universidad pública no entendía el mecanismo de funcionamiento de la Ley 30 en asignación de recursos, y decían cosas como que los recursos aumentan porque nominalmente aumentan, ¿sí? Y cualquiera que estudie economía tiene que mirar no solamente si aumenta nominalmente, sino qué tanto, y va perdiendo además terreno frente al PIB. Y es más, el gobierno, uno diría, el gobierno simplemente cumplió con lo que dijo la ley, es decir, alguna gente llegó allá y le dijo, aumenten el IPC, y se iban felices para la universidad. Pues claro que le aumentó el IPC, pero eso era una pérdida en términos reales, no participación dentro del crecimiento económico y posibilidad de mejorar. Entonces, yo no sé cuál es la razón, pero a veces me da por pensar que hay cierto también analfabetismo económico en las universidades públicas, debo decirlo, es decir, cosas tan elementales como leer, en gente que está, pues, que uno diría, esperaría que supiera más, digamos. Y otra cosa que me sorprendió es que yo me enteré, digamos, no sé si me contaron bien la historia o no, pero lo que me enteré es que hubo gente de la universidad, es decir, en la reforma de la Ley 30 de 1992, le dieron participación a la universidad, no fue que lo hicieron a escondidas, y sin embargo, la misma gente de la universidad hizo ese tipo de propuestas. Entonces, a veces es como una especie de hacerse daño a sí mismo, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, estudiar seriamente estos temas, no simplemente como con clichés o como mitos, sino un poco como despojarse de tanta cosa, porque ha habido muchas ideas aquí. Yo estoy vinculado a la universidad desde el pregrado. Me pongo a pensar de tanta energía intelectual, tanta juventud, como desperdiciada a veces en mitos, en cosas que no, sí, en los grandes nombres que
nuestro enemigo es aquel, nuestro enemigo es aquel, sí, pero necesitamos más que clichés, necesitamos entender cómo funcionan las cosas, porque la sociedad ya no está para simplemente hablar en términos generales que el culpable es X o Y y ya se acabó la cosa. Finalmente diría sobre ese tema, está el otro pedazo y es importante, creo que los profesores que me antecedieron lo han señalado, es importante, creo que el espíritu, veo cierto espíritu como común acá, también hacer una especie de autocrítica de la universidad, es decir, no lacerarse, porque yo creo que hay muchas cosas valiosas